Muchas veces he oído el argumento de, bueno, si la fe y la religión le hacen bien, pues ¿por qué le vas a quitar algo que le hace bien? Y es, pues sí, si le hace bien, no lo tenemos que quitar. El problema es que eso que a unos les hace bien, con otros se utiliza para mal. El problema de diferenciar, siempre dicen religión católica, sectas católicas, porque sectas católicas hay, ¿no? Y es como, ¿cuál es la diferencia entre religión y secta? Y algunos dicen, directamente no la hay. Hombre, siempre hay que tener en cuenta que la religión, ¿de dónde viene? No es algo establecido generalmente desde el principio, es algo que se va aceptando. Y viene de un grupo reducido, de hecho el cristianismo, los primeros cristianos que rodearon la figura de Jesús era la secta de los nazarenos, que entonces no se decía con connotación negativa, ¿no? Se decía con la connotación de que Jesús era judío, se extendió del judaísmo el cristianismo. Ahí no hay nada negativo, pero en lo teórico, siempre digo, porque al final estamos vendiendo un credo que realmente no se está vendiendo a lo mejor para mal. No lo sé, no conozco la intención del que crea en ese momento el credo del cristianismo, pero la realidad es que tiene mucho también de manipuladora la historia del cristianismo, solo hay que observarla. El problema es que con los años, muchos, 2000, se ha establecido como algo casi natural, es cuando se convierte en religión, ¿no? Es en algo que la gente va a escoger la suya, normalmente no la escogemos, depende mucho de dónde nacemos, ¿vale? Con lo cual es que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que un cristiano pueda entender que un musulmán no tiene la verdad, y es como, pero si es por donde has nacido, ¿no? La diferencia. Ahí hay algo de manipulador desde el principio, un mensaje, una intención, un llevarme yo una verdad y me adueño de ella. El cristianismo tiene momentos de mucha coerción social. O sea, ha habido tiempos, o sea, que es verdad que son pretéritos, pero es la línea continua del cristianismo donde se te ha podido quemar por no procesar esas ideas, ¿no? Y es como, bueno, ¿realmente no es persuasión y coerción porque ahora ya no me queman? Bueno, pero fíjate, ahora no me queman, pero podría ir al infierno por ciertas cosas que hago como cristiano. Me parece muy coercitivo. El problema yo siempre lo veo en que cuando tú te metes con la religión o te metes con el cristianismo, te estás metiendo con el cristiano. Y eso es muy duro para el cristiano. Porque la persona tiene que poder creer en lo que quiera creer, ¿no? Si tú necesitas creencias, claro, lo que pasa es que las vas a ir al mercado de las creencias, vas a ir allí y vas a coger la tuya. Entonces, si tú te metes con estas técnicas de manipulación, de persuasión y coerción que la religión utiliza, parece que te estás metiendo con el cristiano. Y el cristiano va a llevar muy mal que tú digas esto, porque no le estás hablando de la historia de las religiones o de la religión del cristianismo, sino de su fe. Y estás yendo contra su fe. Entonces yo creo que no merece mucho la pena entrar en estas disquisiciones. Lo que merece más la pena, en vez de decir si el cristianismo es o no es una secta, que eso es algo que creo que cada uno tiene que hacer su trabajo personal de valorar por qué, yo siempre digo, tú mira a ver qué es manipulación, qué es coerción, qué es persuasión, y luego coge tu religión, la del vecino y la de él, y analiza. ¿Qué pasa? Que tienes que buscar realmente si está esa información o no. Pero tampoco nos pongamos a cuestionarlo todo de la persona porque sea cristiana, dejémosla un poco que sea, ¿no? A veces servir los buenos argumentos, también digo que hay maneras de servirlos muy sectarios, ¿no? Es decir, desde el desprestigio de la persona, no lo está entendiendo, hay que ver cómo es, deja que las personas tengan más libertad y ofreces la posibilidad de que pueda plantearse cosas sobre su propia religión de manera desde otras perspectivas, ¿no? Por eso yo creo que el mensaje contra las religiones no se ha de hacer desde las sectas, ni valorar desde una posición de sectas como es la mía, que parece que estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Bueno, eso es algo que es un trabajo muy personal, pero yo me dedico a un terreno muy específico donde son muy claras las técnicas de persuasión y de coerción. En las religiones, claro que se diluyen, pero es cuestión de cada uno de ver lo que le influye, cómo le influye y de decidir si, aunque a mí me influye que yo me confieso todos los días con Dios porque lo dice mi religión y así me siento libre de pecado,
eso tendrá que decidir la persona cómo le influye de positiva o negativamente. A veces no tendrá libertad para decidirlo, real, pero no podemos ir más allá constantemente con un mensaje negativo. Es que es esto, o sea, lo que no podemos cuestionar permanentemente a la gente es su necesidad de tener un Dios, un referente o una espiritualidad. Porque habrá gente que lo tiene muy claro que eso no es necesario, porque parten de un pensamiento racional, pero ¿qué haces con el que sí que tiene esa necesidad? ¿Convencerlo y casi educarlo para que no tenga la necesidad? Eso es algo que, si no queremos ser muy sectarios en nuestro proselitismo escéptico, tenemos que invitar amablemente, pues con cosas como esta, grabaciones en las que al menos nos planteemos las cosas y veamos. Pero luego esa persona que tiene esa necesidad de su religiosidad y de su Dios, lo que tienes que ayudarle es a que en su búsqueda al menos sepa mantener la libertad de criterio y sobre todo, por encima de todo, el bienestar, porque lo que sí que no es mezclable es, yo no puedo estar en un credo religioso que me haga sentir mal o que me traiga muy malas consecuencias. No puede ser que un credo religioso me haga matar a otra persona, por ejemplo, ¿no? Esto lo vemos muy claro en los yihadistas. Pero tampoco puede ser muy bueno un Dios que me haga hacerme daño a mí mismo. O sea, decir, yo siempre digo, la radicalización de las sectas o de las religiones siempre venden un Dios que Dios tiene las espaldas, esos dioses tienen las espaldas muy anchas para cargar con la responsabilidad horrible de muchas cosas que se les piden a los que están en sectas de este corte, ¿no? Es decir, porque Dios lo quiere, yo me tengo que latigar, porque yo le tengo que dar mi dolor, porque yo le tengo que demostrar devoción. Ostras, claro, ¿y eso quién lo ha dicho? Dios, a través de alguien. ¿Vale? Y es como, bueno, pues a lo mejor le están echando la autoría a Dios de cosas que mira a ver qué pueden estar provocando realmente en ti, en qué te pueden estar debilitando y en qué beneficia realmente a Dios que tú te hagas daño, ¿no? Pasa que este pensamiento muchas veces en el cristianismo o en los musulmanes es fácil de tergiversar, es sorprendente cómo el dolor, que al final te quita la razón, se puede ofrecer con un sentimiento de amor tremendo. Y esto hay que ayudar a la gente a ver que no, que en nombre de Dios se están cometiendo muchas barbaridades externas e internas. Si va contra tu propio bienestar, no te lo puedes comprar o no deberías de comprártelo. Dios tiene que ser siempre, al menos si tú decides tener un Dios, que sea en positivo, para sentirte más seguro, para sentirte más contento, para ayudar, para ser más buena persona, nunca con un símbolo negativo. Es que, a ver, toda religión mayor, que está como muy bien cimentada, muy bien aceptada socialmente, incluso blindada, ¿no? En Estados Unidos es famoso su enmienda de libertad de crédito, culto, religión. En España también lo tenemos oficializadas muchísimas religiones de todo el tipo y de todo color. El problema con estas oficiales es que, igual que de la psicología, yo para que veamos que no es ir contra el discurso, sino contra lo que se hace en pos de ese discurso. Sí que están surgiendo grupos que, avalándose en ese discurso mayor que sí que está más aceptado y más consolidado, hacen movimientos más pequeños, más concentrados en un público que muchas veces tienen mucho de sectario, y el problema es que tú no lo vas a ver de entrada, ni como persona de fuera, ni como persona que se está metiendo. La secta nunca da señales de alarma desde fuera ni cuando entro. Aquí vuelve a ser lo que hablábamos, un trabajo muy personal de ver realmente pararme. A veces yo creo que la gente que está dentro de estos grupos tiene que pararse y ver cuán positivo es todo aquello que presume el grupo que le está dando, o que él cree que le está dando. ¿Qué ocurre? Que durante mucho tiempo el adepto, pero mucho tiempo, solo ve lo bueno y está lo bueno. Porque no podemos decir, es que solo tú, cuando te vas a un grupo que hace un retiro de 2 días, te garantizo que hay mucho de manipulador, pero también hay mucho de bueno, porque ellos mismos se dan cariño. A lo mejor puedo hablarte de grupos de 100 personas, eso es una movida, eso es algo que tú no sales igual de ese grupo emocionalmente, ¿no? Pero bueno, todo eso bueno, que es como un chute, también va a traerte unas consecuencias. Para verlo, el adepto tiene que pasar tiempo, eso es lo malo, y no solemos tener esa paciencia
Pues porque nos sabe mal que el amigo o el familiar esté afectado negativamente y vemos cómo va abandonando, ¿no? Para él en ese momento no es negativo a lo mejor abandonar a una mujer, a un trabajo o a unos estudios, porque su nueva perspectiva, muy positiva, pues le hace sacrificar en eso, pero en ese momento no se está doliendo, no está pensando, oh, pierdo a mi novia, pierdo a mi amigo, pierdo... No, voy a algo mejor. ¿Y qué pasa? Al final, para darse cuenta, tiene que haber habido un cúmulo de cosas que es complicado, ¿eh? Es complicado. La mayoría de estos tipos de grupos avalados, además, por movimientos religiosos, como digo yo, a veces no apretan mucho, no apretan tanto como para que el adepto se ahogue fácilmente. Yo creo que eso lo hacen todas las sectas, la que al menos es hábil, ¿no? Porque ahí está también la gracia, en que yo te puedo pedir algo que a los demás nos parece objetivamente muy negativo, pero que ellos lo saben positivizar, como hablábamos antes de las mortificaciones, por ejemplo, que hacen algunos grupos. No lo viven como mal, lo viven como una entrega, lo viven como algo bueno y además un esfuerzo que estoy haciendo. Ya puedes ir y tú decirle que no, hombre, que eso está muy mal, que él lo tiene positivizado. Entonces, ¿cuándo negativizan? Cuando todo a ese cuerpo y a esa mente se le hace inllevadero.